Buenas tardes a todos. Es un gusto el verlos, poder compartir este estudio con vosotros. No sé si tuve oportunidad de comentarle a Marcelo. Cuando Marcelo me propuso este estudio, le dije, ¡oh, qué divertido! Sí, qué interesante. Claro, estudiar a los tres amigos, bueno, a los cuatro. He hecho trampas y he dejado a Eliú para alguien más. Me he centrado en los tres, en nada más Elifaz, Bildad y Sofar. Así que dije, oh, sí, qué bien, qué súper interesante, sí, 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 cosas rescatables. Ya, bien, muchas cosas, muchas cosas rescatables. La verdad es que dos o tres. Y al final se ha quedado un poco en esas preguntas que os he pasado, esa idea de qué ocurre un poco cuando Dios no funciona de la forma en la que lo esperábamos, cuando se sale de esa caja en la que lo teníamos estructurado. Y un poco qué tanto problema tenemos cuando somos intransigentes, cuando somos dogmáticos y nos centramos mucho en nuestras ideas, en nuestro entendimiento y tanto cuando compartimos con personas como cuando consolamos a otras personas, nos centramos en aquello que nosotros creemos, la forma en la que nosotros entendemos a Dios y, y no tanto en entender el problema de esa persona. Uh, ese es el principio. Con esas dos ideas es con la que me gustaría que abordemos este estudio, esta meditación. Por esa idea de que los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, los podemos ver a lo largo de todos sus discursos pensando y estructurando a Dios, asumiendo que Dios está dentro de sus cajas particulares. Cada uno de ellos tiene su caja, por así decirlo. Los tres están de acuerdo en esta idea de una causa y un efecto. No sabemos exactamente cuál fue la causa, pero vemos muy bien el efecto. Dios ha castigado a Job o asumen que Dios ha castigado a Job de una forma suprema, no han visto un castigo similar o semejante hasta la fecha, entonces tiene que haber habido una causa terrible. Para los tres amigos se trata de una causa de pecado y cada uno de ellos aporta diferentes consolaciones o diferentes puntos en los cuales cosas que Job puede hacer para ser restaurado. Me llama la atención, esto lo leía de un comentarista, que los deseos de restauración de estos tres amigos, cuando le desean que se arrepienta, que se humille delante de Dios, que reconozca que no es sabio o que no puede entender la sabiduría de Dios, cuando le dicen cada una de esas tres cosas, lo que ellos esperan que va a pasar después va a ser que Job va a ser restaurado a la situación en la que él estaba antes. Entonces, al hacer eso, es un poco como una versión muy diluida de un evangelio de prosperidad. Si tú haces esto, tu cuenta bancaria va a estar resuelta otra vez. Tu situación familiar va a estar otra vez bien. Pero tienes que reconocer que has pecado. Sería Elifaz. Reconocer que el juicio te ha venido por una determinada cosa y que tiene que ser así. Ese sería Bildad. Tienes que reconocer que no eres lo suficientemente sabio, que no tienes el entendimiento correcto de esas cosas. Ese sería Zofar, de lo que Dios puede ser, de la sabiduría de Dios. Y cuando reconozcas cualquiera de esas tres cosas, entonces Dios te va a restaurar. Vas a tener la situación perfecta en la que estabas antes. Para ellos son esas cajas. Pero aún así, vemos tanto en Job como en nuestras vidas, como en las vidas de personas que nos rodean, un sufrimiento que no entendemos, que podemos hacer la pregunta ¿por qué? Pero no necesariamente tenemos una respuesta que a nuestro entender humano nos satisfaga mientras estamos en medio de un sufrimiento. Puede haber
momentos en los que sufrimos, momentos en los que tenemos tentaciones que parecen ser más fuertes que lo que podemos soportar, y desde nuestra forma de pensar decimos: Dios, en tu palabra dices que no me permitirás ser tentado más allá de lo que pueda soportar, sino que darás una salida. Pero este caso en concreto, podemos encontrarnos en situaciones de un dolor que no parece tener fin, un sufrimiento físico, y no sabemos qué hacer y no entendemos cómo es que Dios no nos consuela. Estaba leyendo un ejemplo reciente entre comillas. No sé si alguno de vosotros conoce a un pastor evangélico que se llama Andrés o Andrew Branson. Este hombre fue a evangelizar a Turquía. Pasó un año evangelizando, pasó compartiendo el evangelio a las diferentes personas, pasó enseñando acerca de Dios, acerca de su carácter, de su persona. Y un año que pasó haciendo eso, pasó 2 en una prisión turca. Este hombre estaba preparado, sabía que iba a un país cerrado, sabía que iba a un sitio en el cual el predicar el evangelio era algo que suponía un riesgo. Y una de las expectativas, leí esta semana, una de las expectativas que él tenía era que al entrar a una prisión, porque casi que lo tenía como asumido que iba a ir a una prisión, una de las expectativas que él tenía era quizás similar al tiempo que Pablo y sus compañeros pasaron en la prisión de, si no me equivoco, de Filipos. Y que iban a poder estar cantando, que iban a poder estar sintiendo la presencia de Dios, que iban a poder estar en paz. Esas eran sus expectativas, eso era lo que él consideraba dentro de su caja, la forma en la que Dios iba a actuar. No he leído mucho acerca de su historia, pero lo que he podido leer es que su experiencia fue totalmente distinta de aquello de lo que él esperaba. Experimentó claustrofobia, experimentó ataques de pánico, enfermedades, y lo que fue peor para él, dice tanto él como sus familiares, fueron las diferentes tentaciones en diferentes momentos que le tentaban a abandonar su fe, tanto por parte de las personas que lo tenían cautivo, como por sus propios pensamientos o por los pensamientos que recibiera del maligno. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios se sale de nuestra caja, de nuestras expectativas, de aquello que hemos entendido? Todos nosotros hemos pasado tiempo determinado en una iglesia, en una congregación, hemos crecido de una forma o de otra y tenemos una perspectiva, la querramos reconocer o no, muchas veces. Yo tengo una perspectiva, yo tengo una serie de expectativas respecto a Dios. Entonces, son diferentes cosas así que ocurre. Vamos a ver entonces qué podrían tener de rescatable. Esto, por supuesto, ha sido mi opinión. Entonces, vosotros, si habéis encontrado o si encontráis algún tema que pueda ser más rescatable desde vuestro punto de vista, por supuesto, es interesante de compartirlo. Primero que nada, me gustaría ver Elifaz en Job capítulo 5, versículos 17 y 18. Pienso que una cosa que es rescatable de este amigo es que desde su punto de vista el castigo es bueno. La disciplina de Dios es buena si lleva a una restauración, si lleva a una recuperación de la relación perdida. Vamos a echarle un vistazo rápido a ese pasaje. Job 5, versículos 17 y 18, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso,
porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Si no supiéramos el contexto y no supiéramos quién necesariamente es el que dice este pasaje, perfectamente podríamos utilizarlo en una situación cualquiera, cuando estemos hablando con una persona. Vaya, esto te ha pasado. No te preocupes. Si esto viene de parte de Dios, Él va a solucionar esto. Vas a ver una salida al respecto. Una sensación de esperanza. Pienso que otra cosa que es rescatable o positiva en cuanto a Elifaz es que tiene una preocupación, yo creo, genuina por su amigo. Podríamos decir lo mismo de los tres, de los cuatro incluso. Todos ellos tienen una preocupación genuina por su amigo. Esto lo vimos hace tiempo en la introducción. Y en el caso de Elifaz, lo vemos también en el capítulo 15, versículos 8 al 13. En he elegido desde el 8, pero en realidad la que para que entendamos es el versículo 11. Pero dice, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Entonces, para mí esto me hace pensar, vaya, estos son personas que tienen mucha experiencia, tienen mucho tiempo caminando con el Señor, tienen tiempo viviendo y experimentando determinadas cosas. Eso es lo que les ha permitido construir diferentes barreras dentro de sus cajas. Y se han tomado el tiempo para ir y estar y consolar a su amigo. Dice el versículo 11, ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Desde mi punto de vista, esto es una preocupación genuina de su amigo. ¿Por qué te alejas? No, nuestra intención es que en verdad te vuelvas a Dios. Podríamos torcer un poco esa parte de las palabras que con dulzura se te dicen. No sé si necesariamente sería ese el caso con Bildad, pero bueno, vale, podría ser. Pero ese sentimiento de interés genuino con este hombre. Esas son dos cosas que me llamaron la atención de Elifaz. En cuanto a Bildad, una cosa que pienso que es rescatable y ciertamente se puede utilizar o podríamos utilizar en algún momento, es la idea de la conciencia que él tiene de que va a haber un juicio venidero, que va a haber justicia en el futuro. Esto lo encontramos en Job capítulo 18, versículo 5. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada, no resplandecerá la centella de su fuego. Como va a llegar el momento en el que este juicio se lleve a cabo. No te preocupes. Desde su punto de vista, Dios ve todas las cosas y para él quizás son un poco más blanco y negro. Entonces, todo está bien. Dios ve todo desde el principio hasta el final. Sus mandamientos son fijos, nada los puede sacudir. En ese sentido, no te preocupes, todo está bien. Lo que tienes que arreglar es tu situación particular, tu situación personal. Eso me parece llamativo. Y en cuanto a otra cosa positiva que podemos ver y creo que podemos utilizar también, es en Job capítulo 25, el último discurso de Bildad. Job capítulo 25 y versículo 4. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esto podríamos perfectamente leerlo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vas a justificarte tú? ¿Cómo vas a defender tu caso y decir que tú eres inocente delante de Dios?
¿Es verdaderamente posible ser completamente inocente? No. En un pasaje en los Salmos, ahora mismo no recuerdo cuál, David dice, júzgame, Señor, o algo así por el estilo. Tendría que haberlo apuntado. Como le dice que se juzgue, que él no ve iniquidad adelante en su propia vida. Que le juzgue y que si encuentra juicio, que entonces algo digno de juicio, que entonces sea Dios el que le dé el castigo que le corresponde, pero desde el punto de vista de David, es inocente. Y en cuanto a esa situación en concreto, seguramente lo era. Pero la idea aquí, desde un punto de vista de inicio a fin de la vida de una persona, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Es posible esto? Y la respuesta creo que estamos de acuerdo en que es no. En cuanto a Zofar, cosas que se me hacen rescatables son un poco la idea o el deseo de que Job purifique sus caminos, que solucione el error que pueda haber en su vida. Lo vemos en Job capítulo 11, versículos 13 al 14. Job capítulo 11, versículos 13 al 14. Esta idea de purificar sus caminos. Dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Versículo 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Esto desde luego, esta idea de purificarse, de limpiarse, de echar fuera, por ejemplo, los ídolos, que en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel se les pedía y se les exhortaba a que hicieran. Echad de vosotros los ídolos, purificad vuestras casas, purificad vuestros corazones. Desde luego es una idea rescatable. Muchos de nosotros podemos encontrar o reflejar este versículo. Dice, fijo, hoy, hace 30 minutos, había alguna iniquidad en mi vida. Si la echare de mí y no consintiere que more en mi casa la injusticia. Versículo 15, entonces puedo levantar mi rostro limpio de mancha, entonces puedo presentarme a mis hermanos y entonces puedo decir, vale, en cuanto a mi relación con Dios se refiere, estoy limpio. Ahora puedo relacionarme con vosotros también. Mi problema con esta idea es que entonces quizá podríamos estar hablando de una salvación por obras y que algunas personas, yo también recuerdo durante el tiempo que estuve como adolescente rebelde, tenía la idea de que no podía acercarme a Dios si no había purificado mi vida primero. Como la idea de que, vale, sí, Dios puede salvarme, pero antes de que Él me salve, tengo que arreglar mi vida. No sé si alguno habéis escuchado cosas similares o quizá habéis intentado compartir el Evangelio con alguna persona y esa persona ha dicho, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y ese sentimiento de tengo que arreglar eso para entonces poder acercarme a Dios. Entonces, aquí hay que lo veo con cuidado. Sí, la parte de purificarse, la parte de limpiar y examinarnos a nosotros mismos y cuidado de pensar que eso nos va a garantizar algún tipo de beneficio delante de Dios. Por otro lado, en cuanto a Zofar, en el capítulo 20 y el versículo 5, me llama la atención esta idea que él presenta, esa temporalidad de la maldad y también la temporalidad del disfrute de ella. En el versículo 5 dice que, versículo 4 por leer, ¿no sabes esto? Que así fue siempre.
desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Es como, vale, ya, pero no se siente como si fuera así. Si lo vemos desde el punto de vista de la eternidad, los 100 años que podamos vivir, 120, 100 los que sean, ya sé, no vamos a llegar a 120. Pero bueno, esa idea, la brevedad de lo que podamos, o la vida que podamos tener aquí, si decidimos vivir de forma mala, de forma opuesta a Dios, será breve. Lo que podamos disfrutar aquí será breve. Me llamaba también la atención lo que sigue después de aquí. Dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes como su estiércol, perecerá para siempre. Los que la hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El ojo que la veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Este pasaje, esta sección me hacía pensar, prometo, no es que conozca un montón de historia, pero me hacía pensar en los ricos de hace 100 años. No sé si recordáis algún nombre llamativo, pero luego me puse a pensar, vale, igual esos ricos no hicieron nada malo. Entonces, ¿en qué figura mala, quizás un criminal, podríamos pensar del siglo pasado, que hubiera subido hasta la cima, que incluso las personas alrededor suyo le temieran, los gobernadores, los políticos, todas estas cosas, y que de allí haya decaído? Quizá podéis pensar en alguna otra persona. La que yo pensé en ese momento era Al Capone, un mafioso, un criminal, una persona temida por la sociedad de Chicago. Tanto fue así que se tuvieron que instaurar diferentes equipos especiales para poder hasta cierta forma controlar un poco o liberar un poco a la ciudad de Chicago durante el tiempo de la ley seca. Desde entonces, desde que este hombre murió, sus herederos no han querido saber nada acerca de su apellido. Estaba leyendo acerca de una de sus herederas, descendiente, que escribió un libro, el tío Al Capone. Y ella tuvo que esperar hasta que las personas mayores hubieran muerto para que no fueran avergonzadas por las cosas que estaban escritas en ese libro. Desde luego lo que Al Capone tenía, que pudieran ser lujos, coches, joyas, vestidos, popularidad, no fue nada que las personas que le siguieron, que sus hijos, que su descendencia heredara. Entonces, podemos ver diferentes cosas que creo que podemos rescatar de todo esto. Por otro lado, también me gustaría que pensarais en esa segunda pregunta que os hice. ¿Eran estos amigos quizá demasiado dogmáticos, demasiado intransigentes, demasiado firmes en sus discursos, en su consuelo, en su compasión, en su consejo? Al final, cuando terminan los discursos, Elifaz y Bildad, cada uno de ellos da 3 discursos. Bildad mucho más pequeño que ninguno. Zofar parece como que el tercero, que le hubiera correspondido dar un tercer discurso, como que su ánimo ya no estaba ahí para conversar. Desde el punto de vista de estos 3 amigos, Job se declaraba justo y ellos no lo veían así. Ninguno de ellos cambió de opinión a lo largo de estos pasajes, a lo largo de la historia, a lo largo de estos discursos. Y
Y no sé, no sé del todo si eso es correcto. Os dejo la pregunta o la cuestión ahí. No digo que cambien su fe en Dios. No digo que cambien su convicción en quién Dios es y en cómo Él actúa. No digo que hagamos eso tampoco nosotros. Sino ninguno de ellos parece haber estado dispuesto a estar equivocado. Ninguno de ellos parece haber estado dispuesto a ser humilde y reconocer que quizás había algo más allá de lo que podían ver. Con esa idea, estaba leyendo también que una tendencia que está muy de moda, tristemente, una tendencia de personas que han desconstruido, no sé la traducción en castellano, deconstruido su fe. Personas que han sufrido determinadas cosas, determinados eventos, determinadas situaciones a lo largo de su vida o en tiempos recientes, y se enfrentan a la imposibilidad, entre comillas, de hacer preguntas difíciles, como las que puede haber estado haciendo Job a lo largo del libro, y se encuentran con que las respuestas que podrían recibir o reciben son quizá más estrictas, más firmes de las que estarían dispuestas a recibir. Con todo el respeto lo digo, podría ser que esas personas que tienen que hacer preguntas necesiten crecer una piel un poco más gruesa para poder aguantar según qué cosas. Podría ser. Podría ser que las personas a las que pudieran hacer esas preguntas, como nosotros, tuviéramos que ser un poco más suaves a la hora de dar nuestras respuestas en lugar de un poco firmes, dogmáticos. No, Dios es así. No lo sé, ahí os lo dejo a vosotros para que podamos conversar al respecto. Ya me he metido suficientemente en problemas. Marcelo. Pues gracias, Víctor. La verdad que es un reto tratar este tema porque, bueno, como ya habíamos venido, ¿no? viendo en varios encuentros, casi siempre veíamos lo negativo, ¿no? De las aportaciones de estos amigos de Job. Pero bueno, como nos has dicho también, que nos has mencionado varios puntos rescatables y positivos de su acompañamiento a Job, también creo que es importante que consideremos que por algo el Señor Jesucristo, su Espíritu ha permitido que lo que han hablado quede en la Escritura y entendemos que también es palabra inspirada, ¿no? La que nos deja a través de ellos. Que evidentemente que estos son hombres imperfectos y que, bueno, hemos notado, ¿no? Su falta de sensibilidad al comunicar, su falta de asertividad al explicarle a Job lo que pensaban, pero bueno, como has dicho, ¿no? Han surgido cosas positivas, ¿no? que nos has comentado, y creo que eso es bueno para nosotros, que no nos quedemos solamente con una crítica negativa a estos amigos de Job, porque como tú nos has dicho, ¿no? Han tenido una preocupación genuina, le han motivado desde su punto de vista, quizás, bueno, como hemos considerado, no ha sido de la mejor manera, pero allí estaban ellos, tenían una concepción todavía muy temprana, ¿no? De la fe cristiana. Entonces vamos a trabajar con las preguntas que nos has pasado para rumiarlo más al tema, como nos dice Manuel muchas veces, rumiar más esta cuestión y a ver cómo podemos sacarle más el jugo, ¿no? Y entonces vamos sobre la primera pregunta que nos has planteado, que tiene que ver con lo que le pasó a Job. Hay un resumen, ¿no? Dice, ¿qué eventos en nuestra vida o en las vidas de otros podrían afectar nuestra forma de ver las acciones de Dios? En Job hemos visto un sufrimiento fuera de lo común. ¿Puedes pensar en algún otro ejemplo
¿O es el sufrimiento lo único que puede hacernos cuestionar a Dios? ¿Quién se anima a abrir el micrófono y compartir un poquito sobre lo que son las expectativas que tenemos de Dios, que nos ha dicho también Víctor, lo que hemos visto en la vida de Job? A ver, ¿quién se anima a iniciar un diálogo constructivo? Venga, yo. Ok, gracias. La vanagloria. Cuando una persona es muy exitosa, como se suele decir ahora, que tanto profesionalmente como personalmente llega a muy alto, eso puede hacer plantearse a Dios de una forma distinta, y decir, ahora ya no es Dios, aunque en un tiempo aparentase ser cristiano. Eso puede hacer decir, bueno, esto lo he conseguido yo, no es que Dios me ha ayudado, sino, bueno, Él está ahí, pero el esfuerzo ha sido mío, yo he sido quien ha levantado esta empresa o he hecho esto porque lo he hecho bien. Y creo que es una parte que podría ser también. El éxito, O sea, que han puesto, no solo el sufrimiento. o sea, tú ves la vanagloria como al puesto del sufrimiento. Sí, algo como, Víctor dice, algo que podía replantearnos, ¿no? A Dios, pues creo que una persona que aparentemente puede ser cristiana y que, bueno, pues que tenga éxito en su vida profesional, personal, y que llegue un momento en que no le dé la gloria a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Darle la gloria a Dios, sino que se la dé a Él mismo, porque Él es el que lo ha conseguido. Y entonces hace que se replantee, si es cristiano, genuino, eso no debería suceder, estamos de acuerdo, pero a veces la vanagloria, el egoísmo, el orgullo, la vanidad nos puede hacer llegar a ese extremo. Pues muchas gracias, Merche. A ver, yo quería decir, según lo que dice Merche, yo creo que todo lo que sale de nuestra mente finita, y en relación a lo que dice Merche, puede ser o tener mucho en la vida o tener poco. Yo creo que todo lo que sale de eso podemos pensar que no entendemos cómo Dios actúa en eso, ¿no? Por eso no podemos entender, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero y que le va muy bien y está apartada de Dios. O la gente que es muy creyente y le va todo muy mal. Entonces eso nos puede hacer a veces nuestra mente finita cuestionar, ¿no? El hecho de que Dios esté ahí actuando. Yo, por eso lo que estaba hablando Víctor, a mí una cosa que me llama la atención de lo que podemos sacar en claro, lo que más me llama la atención es que hasta ahora hemos estado viendo que eran amigos y a veces hasta hemos cuestionado que eran amigos de Job. Pero si leemos en Job, en el capítulo 2 al final, en el versículo 13, vemos cómo permanecieron con él 7 días y 7 noches ahí sentados. O sea, ¿a ver quién hace eso con un amigo? Yo creo que luego ya se extralimitaron, ¿no? Y entonces ya no fueron a consolar, fueron a enjuiciar. Y ahí es donde se les perdió ya. Y ahí es donde tenemos que tomar el ejemplo. Yo creo que tenemos que ver lo bueno de lo que es un amigo y también es lo bueno de lo que no tiene que hacer un amigo, ¿no? Y entonces yo aquí creo que, ya un poco yendo a la segunda pregunta, no podemos ser dogmáticos, no podemos ser cerrados, porque a veces nos pensamos que tenemos la verdad absoluta y seguramente no tenemos todo el conocimiento de las cosas. Entonces tenemos que ser cautos y ser consoladores, pero no enjuiciadores. Pues gracias, Javi. ¿Alguien más se anima a compartir un poquito sobre este tema? Vamos a pasar, si no, al otro punto. Sí. Yo quería decir igual solamente algo acerca del punto anterior, y es que a mí me hace recordar que somos, una vez leí que somos seres muy emocionales, y creo que realmente el mundo de la publicidad hoy en día y el mundo de cualquier medio de comunicación, la política, apela a nuestros sentimientos. Y me parece a veces que cualquier cuestión que trastoque nuestros sentimientos puede afectarnos quizás más profundamente de lo que pensamos, ¿no? A lo mejor alguna vez que nos parezca quedar en ridículo, a lo mejor alguna vez que tengamos una desilusión profunda, que seamos ofendidos,
que seamos, no sé, faltados en alguna cosa que despierte nuestras emociones, o por ejemplo eso, que nos veamos con una prosperidad que también despierta nuestras emociones de seguridad, y eso creo que eso puede también trastocar nuestro concepto del Señor, ¿no? Y bueno, si puedo decir de la segunda pregunta, creo que es muy importante también lo que llaman teología histórica, y eso lo que quiere decir es el testimonio de creyentes a lo largo de la historia, ¿no? Porque si nosotros tenemos una visión única, es sospechoso, ¿no? Si pensamos de Dios de una forma que nadie más sabe, si hemos encontrado la clave de todo, entonces eso puede ser sospechoso. Y ser dogmático con algo que no estamos seguros, pues es altamente peligroso. Pero por otra parte, si es una fe, recordaba este versículo de Hebreos cuando dice que los pastores nos hablaron la palabra de Dios y dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, a veces el ejemplo de la Iglesia, de otras generaciones, el ejemplo de hombres piadosos que Dios ha usado, no son la palabra de Dios misma, pero pueden ser también un poco de guía para ser firmes, no dogmáticos, pero firmes en aquello que es necesario y no tan firmes en cosas que puede haber una variación legítima, ¿no? Manuel, aprovecho, no te quiero dejar cerrar el micrófono porque quisiera que nos ayudes a entender, porque quizás estamos viendo en el tema dogmático una connotación muy negativa, ¿no? Principalmente por el hecho de que, bueno, sabemos todos los dogmas católicos, ¿no? Principalmente los que venimos de trasfondo católico, tenemos esa connotación negativa. Pero, por ejemplo, nosotros, la Iglesia Evangélica, tenemos fundamentos claros, ¿no? Por ejemplo, tenemos los 5 fundamentos de nuestra fe, que son los solas de la Reforma, ¿no? Bueno, o sea, la palabra dogma es, sobre todo en nuestra época posmoderna, que el dogma es la tolerancia, pues la palabra dogma ha sido estigmatizada. Pero dogma viene de la palabra doqueo, una palabra latina que significa, a mí me parece que. Entonces, ¿qué es un dogma? Un dogma es una enseñanza cristiana que por el consenso de la Iglesia se ha encontrado un fundamento de la fe. Por ejemplo, la deidad de Cristo es un dogma de la fe cristiana. O el nacimiento virginal de Jesús es un dogma de la verdad cristiana. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica ha hecho dogmas, cosas que son superficiales y supersticiosas. Pero realmente la palabra dogma no es una palabrota, no es una palabra fea. Dogma significa un fundamento de la fe, aquellas cosas que la cristiandad ha establecido como fundamentos de la fe, la inspiración de la Escritura, 2 destinos, cielo o infierno, la creación soberana de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son dogmas y no es algo feo, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Manuel. Me parece muy importante porque si no podemos confundirnos, ¿no? Y entender de que un dogma es algo negativo y no debemos ser dogmáticos, pero como has dicho, por ejemplo, la escritura, la autoridad de la escritura para nosotros es un dogma y yo creo lo que dice la Biblia, que ha sido inspirada por santos hombres que Dios inspiró, ¿no? A través de la historia que conocemos. Pero bueno, también, por ejemplo, está el famoso dogma de la transubstanciación que nosotros no creemos, ¿no? Que dice la Iglesia Católica que durante la Cena del Señor se transforma la sangre, el vino se transforma en la sangre real de Cristo. Eso es un dogma que la Iglesia Católica ha hecho, pero que nosotros lo refutamos, no lo aceptamos. Pero nosotros también tenemos nuestros fundamentos de la fe y no es negativo. Por lo tanto, creo que hay que ver el tema de la cuestión de las expectativas que tenemos de Dios. Pensemos un poco en las cajas que dijo Víctor.
Víctor habló de unas cajas al principio que vendrían a ser esas expectativas que nosotros tenemos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso, por ejemplo, los amigos de Job han ido también ellos aprendiendo del Señor, como tú y yo estamos aprendiendo. Entonces, hay algunas cosas, unos fundamentos que me he subrayado una nota aquí que ha dicho Víctor, que, por ejemplo, cuando le hablan de la buena cosa que es la disciplina del Señor, ¿no? Que nos dio el contexto. Eso podríamos decir que es un fundamento importante, ¿no? Para un cristiano, que tenemos que entender que a veces si el Señor nos disciplina, eso es bueno. Pero bueno, vamos a los amigos de Job, dice, podríamos decir que eran un poco intransigentes, dogmáticos. Ellos entendían el obrar de Dios de una forma determinada. ¿Somos nosotros dogmáticos? ¿Es correcto serlo? A ver, ¿quién se anima a compartir un poco con todo lo que hemos aclarado también? Yo a veces sí también noto que depende de dónde nos hemos criado en la fe, me refiero, a veces pensamos que eso es lo correcto, ¿no? Y es muy difícil a veces cambiar eso, ¿no? Porque es donde tú te has formado y has creído en el Señor y te han dado pues las enseñanzas y todo eso, ¿no? A veces también hay que ir con cuidado también con lo que hemos aprendido antes, ¿no? Porque a lo mejor depende de la iglesia también, de lo que crean, ¿no? Eso también nos puede influir. Y bueno, esto de los dogmas es que, claro, por ejemplo, nosotros los evangélicos también tenemos el catecismos y cosas así, aunque suene feo, pero, pero son bonitos también. Dentro de la iglesia bautista también hay. O los presbiterianos, ¿no? Que tienen el catecismo de Westminster o hay otros, ¿no? Y son bonitos, no es como la Biblia, pero es como una forma resumida, ¿no? De quién es Dios, son preguntas así y algunas es bonitas de aprenderlas de memoria también, ¿no? Porque afianzan también nuestras creencias y creo que sería interesante también aprender eso. Y bueno, sí, a veces pensamos eso, que somos un poco intransigentes, porque es como nuestra opinión de lo que nos hemos formado, entonces creemos que eso es lo que está bien, ¿no? Y bueno, Juan Stam, no sé si lo conocen, un teólogo, es americano, pero vive en Costa Rica. Él decía que teníamos que ir a la Biblia siempre con 3 cosas, ¿no? Con una lupa para ver bien todo, con un borrador para quitar las cosas que nos sirven, ¿no? Nuestras cosas que hemos creído mal, ¿no? Y eso de, no sé cómo se llama, un estetofón o algo así de los doctores, ¿no? ¿Sí? Para escuchar bien. Él dice, hay que ir con 3 instrumentos a la Biblia, ¿no? Porque a veces lo que nosotros creemos tenemos que hacer como borrón, ¿no? Y cambiar. Sí, muchas gracias, Eva. Por ejemplo, una cosa que preocupa actualmente en la iglesia es el liberalismo que sigue creciendo, ¿no? En las iglesias evangélicas. Y entonces el liberalismo afecta mucho en el sentido de cómo se interpreta la escritura, o sea, qué autoridad tiene la escritura. Por lo tanto, por ejemplo, en ese sentido nosotros tenemos que mantenernos firmes en la línea de entender la escritura como un fundamento de nuestra fe y que si dice tal cosa en cierta materia, nosotros tenemos que respetarlo y obedecerlo. Entonces, en ese sentido, dejar de ser dogmáticos no sería positivo, pero sí a lo mejor sería malo en el hecho de que, por ejemplo, si el pastor en la iglesia dice tal cosa y porque él lo ha dicho y se ponen esos paraojos así, no es correcto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el ejemplo que da el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando habla de los de Berea, ¿no? Que dice que los de Berea estaban atentos a la escritura para, como has dicho, Eva, ¿no? A la luz de la escritura tenemos que ver todas las cosas y si esa base, que es lo que nos acomuna, la escritura, lo deja claro, bueno, seguimos la línea de la escritura, no la del pastor tal o la del pastor cual. Sí, que hacemos al final líderes. Yo una vez recuerdo en una conversación, ¿no? Que un pastor decía que una feligresa, ¿no? Le estaba diciendo, pastor, yo lo que usted dice, eso hago. Pues el pastor lo que le dijo es, haces mal. Dice, no es lo que yo digo, es lo que dice la Biblia, no es lo que yo digo. Tú tienes que ver si lo que yo digo está concorde a la Biblia, ¿no? Pero ella decía eso.
Y el pastor hasta la regañó, dijo, no, tienes que ver tú si eso es correcto, ¿no? Pues nos podemos equivocar todos. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, creo que tenemos que orar porque realmente lo que hemos meditado hoy es un reto todavía para cada uno de nosotros que sigamos dando vueltas para aprender.